bienvenidos a todas y a todos. Hoy tendremos con nosotros la cuarta ponencia del Catastro de Ensenada en Setenil, una aproximación a la ubicación social de la mujer, a mano de Isabel Parra Moreno. Gracias por participar en nuestras sextas jornadas histórico-feministas de la Asociación Sapereaude. Y le doy paso al profesor Paco Gil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les repito, ¿no? Bienvenida y bienvenido a todos a estas jornadas histórico-feministas que, bueno, que ya se están convirtiendo en una seña de identidad del estudiantado de la Facultad de Humanidades. Y en este caso, pues me ha encargado la grata tarea de presentar a la ponente, a doña Isabel Parra Moreno, que al contrario, ¿no?, de los perfiles que suelen ser más frecuentes, tiene una trayectoria que parte desde otro campo, y eso creo que es especialmente interesante y enriquecedor para este tipo de jornadas, para que veamos que la historia no es solamente de los historiadores, sino que es un tema que interesa, ¿no?, a mucha más gente fuera, ¿no?, muchas veces de la facultad. Isabel es licenciada en Derecho y experta en Criminología, pero tiene una larga vinculación con las cuestiones de patrimonio histórico, especialmente con su localidad de origen, con Setenil. Ha participado en proyectos como Arqueosierra, en otro proyecto en la Fosa de las Mujeres, ubicado en Grazalema. Ha elaborado también, ha colaborado, ¿no?, participado en la elaboración de la Carta Arqueológica de Setenil y es miembro del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía. Actualmente es técnica del Ayuntamiento de Setenil y nos muestra, ¿no?, un poco un perfil como hay una vinculación, una clara vinculación entre los intereses de la historia y la historia local. Y hoy precisamente viene a hablarnos de una de las fuentes más conocidas y más estudiadas de la historia moderna, pero no por ello agotada, que como es el Catastro de Ensenada, una fuente que tiene una enorme cantidad de información precisamente enfocada a hacer historia local y en este caso pues combinándola con el tema que vincula, ¿no?, todas estas jornadas, que es por supuesto el tema de la mujer. Muchas gracias, Isabel, por participar y ya te doy la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecer en primer lugar la invitación que se me brindó desde Sapereaude. La verdad es que me siento muy halagada por poder participar con vosotros en esta sexta jornada de históricos feministas. Como bien has dicho, evidentemente yo no pertenezco al mundo de la historia en mi formación académica, pero sí que en mi formación y mi trayectoria profesional está muy vinculada porque siendo de Setenil y teniendo la posibilidad de participar en diferentes proyectos de gestión del patrimonio histórico como jurista de entrada, pues quiera o no quiera, tengo que conocer de lo que vamos a poder tratar o vamos a poder intentar gestionar de una forma no solo desde el ámbito de la historia, del conocimiento, sino de cómo se difunde y cómo se puede dar a conocer y gestionar ese patrimonio. Setenil tiene un importante patrimonio, no sé si lo conocéis. Setenil pertenece a la provincia de Cádiz, se ubica cerca de Ronda y, por tanto, tiene muchas vinculaciones históricas con la serranía de Ronda. Así que el catastro es una fuente muy importante para el conocimiento, como bien has dicho, Paco, de Setenil, y nos ayudó en un principio a saber cómo se ubicaba Setenil en la historia y cómo podíamos nosotros gestionar un poco ese, digamos, ese conocimiento o desconocimiento que teníamos sobre la ciudad. Así que el catastro vimos que es una fuente muy importante y cómo se podía vislumbrar a la mujer dentro de esa categoría pública, porque evidentemente estando en un sistema patriarcal como estábamos en el antiguo régimen,
El hecho de conocer el catastro de Ensenada y cómo se ubica esa mujer, cómo esa exposición pública es posible y la de tentación económica y política que pueda tener, era muy importante para nosotros conocerla y darla a conocer. Y por tanto sí que estamos todavía investigando sobre el tema. Pasamos a la siguiente diapositiva. El catastro de Ensenada surge por la idea del secretario de Hacienda en su momento, el marqués de la Ensenada, Cedón de Somodevilla, que entiende que hay que conocer el territorio y hay que conocer los recursos económicos que se tienen para poder llenar las arcas públicas que evidentemente siempre, casi en ese tiempo, estaban vacías. Así, bajo el reinado de Fernando VI se publica el Real Decreto de 10 de octubre de 1749, que da lugar a que se pueda empezar a trabajar en el catastro, y estos trabajos se desarrollan desde 1750 a 1756, y aunque pongo entre paréntesis 1759, me refiero a que algunos, por las adiciones o terminación que tenían, se extendieron hasta ese entonces. Se tenía en concreto, perteneciente al reino, a la provincia de Granada en ese momento, comienza sus trabajos en 1752 y termina de la finalización de este ingente proyecto, se realiza en 1754 para Setenil. El propósito que se tenía con la realización del catastro de Ensenada era poder unificar los diferentes impuestos provinciales que existían, que eran muchos, en la única contribución que se le vino a llamar, y realizar, digamos, el pago de impuestos de una forma más proporcional a la riqueza que cada uno tenía en su momento. Así, los declarantes que tienen que presentar en ese catastro sus bienes, pues serían todas aquellas personas físicas y jurídicas que estaban comprendidas entre los 18 y los 60 años, donde se les iba a pedir que se diese a conocer qué tipo de ingresos tenían, ya fuesen salarios, fuesen renta, ¿vale? Y hay que decir que en el Setenil, por ejemplo, nos encontramos en que la inmensa mayoría de personas que tienen 18 años, varones, se les va a catalogar su salario, su personalidad, como le llama el catastro, y cuando cumplen los 60 años no quiere decirse ni que se deja de trabajar, y hay también algunos vecinos que también van a estar declarando esa personalidad, aparte de los bienes que, a pesar de que tenga 60 años, también se declararía, independientemente de eso. La siguiente. En esta diapositiva os muestro Setenil, una imagen del Cubidatis Orbis Terrarum, que refleja la imagen que se tiene de Setenil, que es primera imagen gráfica de Setenil, que viene desde 1564, cuando se hace aquí, aunque posteriormente se publica ese atlas de las principales ciudades europeas, en la que nos incluyeron. A la mano derecha nos encontramos la representación de Setenil en el catastro de Ensenada, que como vemos se trata más bien de un mapa cognitivo que un mapa que nos refleje como se podría apreciar en el Quibitatis o bien en la imagen inferior de la derecha lo que es el Setenil actual, ¿vale? Sí que es importante reflejar, como no podría ser de otra forma, en este mapa cognitivo, que el Setenil está, digamos, dividido por un río, y por la orografía hay una diferenciación de desnivel de unos 50 metros desde el nivel del río hasta los puntos más o menos más altos del municipio, y es importante ese modo de enfocar la vida y el desarrollo social y económico que se tenía en ese momento. Pasamos a la siguiente.
y entramos un poco más en materia respecto a cómo se presenta Setenil en las respuestas. En el catastro existen dos tipos de respuestas, las respuestas generales y las respuestas particulares. Las generales son aquellas que el Consejo de Gobierno de ese entonces pues respondía a 40 preguntas generales sobre dónde se ubicaba el municipio, si era del señorío de Realengo, si tenía una determinada economía, quiénes, cuánta cantidad de vecinos tenían, cabezas de familia, profesiones y todo un conocimiento general de lo que el pueblo tenía en ese momento en riquezas. Y por otro lado estaban las respuestas particulares que cada vecino daba explicación de lo que poseía. Así que en ambas coincide, digamos, el intento de presentar a Setenil como un municipio eminentemente agrario y ganadero, empobrecido, en la que se hace referencia a que no todos los cargos, por ejemplo, públicos de alcaldes anuales estaban cubiertos, que existe muy poco comercio, que por ejemplo tenemos una carnicería que solamente se abría 3 meses al año, a pesar de que se tienen, pues evidentemente, molinos, tiene molinos de aceite, molinos de harina, también hay hornos, hay arrieros, hay una serie de profesiones que se desarrollan, pero siempre intentando decir que la calidad de las tierras no era suficiente para hacer determinados pagos a la hacienda. Así, por ejemplo, tenemos un caso concreto en intentos de ocultación del valor real de los bienes que se realiza por parte del marqués de Casatavares, que en ese momento es quien tiene el señorío de Setenil, donde sus montes, por ejemplo, se catalogan con una utilidad de 9.000 reales de vellón, cuando en realidad, y después en la adición se pone de manifiesto, son 22.000. Así, por ejemplo, tenemos el tema que el juez intendente que se encarga de realizar la catastración de Setenil, Juan de Perea, pues es acusado de soborno por este tema, ¿no? Así que en cuanto a esa posibilidad de empobrecimiento o no, sí que no estaba la cosa demasiado bien, pero tampoco no sabemos hasta qué punto, ¿no?, podríamos decidir si era muy pobre o no el municipio. Pasamos a la siguiente. Por ello, en nuestro trabajo para ver la posibilidad de cómo la mujer se viene a manifestar de una forma pública, pues este documento nos brinda la oportunidad de ello. Así, hemos intentado realizar desde la casa como punto de partida para conocer la trayectoria tanto individual como social de cualquier individuo que pertenecía al municipio y sobre todo de la mujer setenileña. Así podemos partir de la casa porque el hecho de la socialización de cualquier persona, la primera base, el primer elemento que nos encontramos es la familia y, por tanto, los valores que la familia transmite van a estar determinando qué tipo de vida se les puede dar a conocer y dar a visualizar la mujer en este caso. Y desde la jefatura vamos a intentar ver un poco la posición que tenía. Pasamos a la siguiente para conocer, digamos, un poquito la ubicación de las casas en Setenil. Y en ese momento, como veíamos al principio en la otra diapositiva, pues los mapas que representan Setenil, decía yo que era un poco humanizado, ¿no? Este plano es de 1912, pero todavía refleja el Setenil antiguo y
En lo que es la parte que rodea, que nos divide el pueblo por el río, la parte de la fortaleza, que sería esta que yo voy indicando, es donde se abandona sobre el siglo XVII y se expande, entonces de la conquista también, pero se va expandiendo el pueblo. Las principales calles se van a ubicar en este lado derecho del margen del río, y el barrio del Cerrillo, que queda en la parte derecha, es un barrio con casas menos pudientes y el desarrollo principal social y político se desarrolla en esta parte de la zona de la Villa, Calle Alta, Calle Ronda, donde se van a establecer los principales eh, tiendas, de momento, el estanco, el, el hospital de Santa Catalina, que se ubica en la villa, ¿vale? Entonces, me gustaba este mapa para un poco indicar, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo se ubican las propiedades de las mujeres en el catastro de Ensenada. Pasamos. Aquí vemos en este diagrama, he puesto un poco en qué zonas del pueblo se tienen propiedades por parte de las mujeres, y hay una importante mayoría que se ubica en el barrio del Cerrillo, como os decía, que es la parte que tiene menos, son para personas que tienen menos capacidad económica. Pasamos a la siguiente y entramos a ver un poco cómo son los modelos de familia. Serenil sigue la misma dinámica que existe en otros municipios del Reino de Castilla, donde la familia podemos dividirla en dos grandes tipos: la familia nuclear, formada por el cabeza de familia, normalmente el marido, su mujer y los hijos, y luego otra familia extensa que podemos ver después en algún ejemplo, donde ya sí aparecen otros miembros, otros parientes, abuelos, que están conviviendo en el mismo domicilio. En este ejemplo que os ponía de la plantilla que aparece en el catastro, es de nuestra vecina Marcelina de Medina, que es viuda de Salvador Medina y que convive con su hijo soltero jornalero de 20 años y con 3 nietos. Pasamos a la siguiente. La imagen de la familia, y como vamos a ver la casa como un elemento esencial de la socialización y de las posibilidades de las mujeres en su independencia o no, es importante. A mí siempre me gusta mencionarlo y pararme, porque el lenguaje no es inocente. Y al no ser inocente, pues aquí hay una muestra del sistema patriarcal que es desigual para la mujer, donde los componentes masculinos prevalecen sobre los femeninos, y en las plantillas que vemos de los vecinos para ver con quiénes conviven, vemos que en primer lugar se nombra al cabeza de familia, luego va a aparecer el nombre de la mujer y con el apelativo de su mujer. Luego aparecen los hijos, e independientemente de la edad que tenga, aparecen por encima de las hijas. Claro, eso quiere decir que se va a tener mayor consideración. Aparecen por orden de edad, pero siempre va a aparecer un hijo de 20 años por encima de una hija de 27. Un hijo de 1 año por encima de una hija de 27. No se hace de una forma ordenada por orden de nacimiento, sino primero son los hombres y después las mujeres. Del mismo modo se repite en el siguiente personas que viven, que son los parientes, y
por último, se hace referencia a los criados o criadas que tengan, y del mismo modo, primero criados, después criadas. Es curioso que en el catastro de Ensenada, en Setenil, yo siempre cuando yo hablo del catastro, sobre todo entendés que me estoy refiriendo a Setenil, porque hay otros catastros en los que sí que aparece la mujer con su profesión, y los hijos y las hijas con profesiones, el que las tenga, pero es curioso, aquí no aparece, ya lo veremos más adelante, no aparecen, y lo que sí es llamativo también en ese tipo de lenguaje que se utiliza es que cuando se hace referencia al hombre, se pone que es soltero o que es viudo y su profesión, pero cuando se hace referencia a la mujer, siempre se habla de estado honesto como referencia a que es una mujer soltera, y viuda de, y seguido del nombre del fallecido marido, pero nunca como forma autónoma, independiente, ¿eh? Porque entendamos que jurídicamente la mujer siempre tiene esa dependencia, y es el lenguaje y cómo se nombra es muy importante, que se constata en estos momentos de una forma fehaciente. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver que el acceso a la cabeza de familia, el hombre, como yo decía, al estar inmersos en un sistema patriarcal, lo tiene un poco más fácil, independientemente de que lo lógico es que se independiza cuando tiene los medios económicos a veces, o se casa, ¿no? Para establecerse de forma independiente. Y el catastro nos hace referencia a que se va a catalogar el trabajo desarrollado de las personas que tienen entre 18 y 60 años. En cuanto a la mujer, pues vemos que la dependencia por, es por parte del padre, y luego, una vez que sale de la casa paterna, hacia el marido, esa dependencia y esa capacidad jurídica está totalmente limitada, no tienen la posibilidad del ejercicio libre de dedicarse a un oficio, realizar negocios de una forma eh, tan igualitaria con el hombre, ¿vale? Sino que va a tener siempre la dependencia, necesidad del permiso eh, paterno o del marido, y esto pues supone evidentemente un tratamiento jurídico discriminatorio hacia las mujeres. Esa independencia en la época la alcanza cuando se queda viuda o cuando se queda soltera, o bien en el catastro alcanza el acceso a cabeza de familia cuando se produce la ausencia del marido por diversas circunstancias. En el catastro de Ensenada de Setenil no aparece ninguna mujer que sea cabeza de familia bajo las circunstancias de que esté ausente el marido, ¿vale? Solamente nos vamos a encontrar cabezas de familia, por tanto, mujeres viudas y mujeres solteras. Pasamos a la siguiente para ver una comparativa de las cabezas de familia. Yo he puesto de forma consciente las casadas, que no son cabezas de familia, evidentemente, pero para que veamos digamos, el porcentaje de población que había de mujeres que alcanzaban la independencia como viudas y como solteras. También he puesto las de los hombres. En relación, podemos decir que la población de Setenil está, la inmensa mayoría, presentan hogares de tipo nuclear, donde se presentan casados. Hay un porcentaje también importante de solteros y de viudos también, y el porcentaje de mujeres cabezas de familia va hasta en torno al 18%, que prácticamente, comparándolo con otros tipos de estudios y esos relacionados de la época, no se sale del margen
que se viene viendo en otros lugares en cuanto a cómo funciona la sistemática de la población. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Evidentemente, como yo decía, uno de los elementos fundamentales de la socialización de una persona es la familia, y como otros elementos que también van a estar indicando qué tipo de sociedad nos vamos a encontrar o vamos a construir, es la educación. Setenil, como decía al principio, es un pueblo eminentemente agrario y ganadero, y por tanto la preocupación por la cultura no se refleja de una forma muy importante, pero sí que existe un maestro de primeras letras, y como viene siendo también habitual en la época, los maestros de primeras letras tienen que compatibilizar su trabajo de enseñantes con otras profesiones. Y en este caso, en Setenil, pues el maestro de primeras letras es barbero. Y vemos en su declaración individual cómo gana mucho más de barbero que de maestro de primeras letras. Aquí en Setenil también tenemos que hay un seminario, pero no da lugar a que haya una mayor implicación por la enseñanza de las letras hacia las niñas. No hemos visto por ahora lo que nos indique, alguna noticia que nos indique eso. Así que sigue siendo eminentemente llevándose a cabo una filosofía complementaria, donde la niña es educada sobre todo para ser madre y para ser una buena esposa y saber mantener el hogar. Por tanto, si se accede a las primeras letras, sus conocimientos van a ser básicamente leer y escribir, y en la enseñanza de labores propias de su sexo. Entendamos que es el hecho de aprender a llevar una casa. Pasamos a la siguiente. Por ello, el siguiente paso que vamos a tener en cuanto a la mujer sería considerar que triunfar, llegar a la vida adulta, es un poco ir inclinándose hacia conseguir estar casada, porque no se consideraba el triunfo de la mujer en la sociedad mantenerse soltera o ser viuda. Y como decía, la maternidad va a ser, por tanto, el objeto de deseo o el objeto de realización en estos momentos. Así, se encargan las madres en los primeros años de la educación y la transmisión de los valores de los hijos, que después ya van a ir derivando a otras cuestiones, como dedicarse o conocer el negocio familiar, y las niñas, como decía, seguir manteniendo o seguir, digamos, aprendiendo a ser mujer de su casa. En cuanto a las madres solteras, también nos llamaba la atención, en el catastro de Ensenada de Setenil no aparece ni una madre soltera. Y si bien es cierto que en la época hay un nivel alto de madres solteras, no aparece ninguna mención a que haya madres o haya la posibilidad de que haya hijos que hayan ido a algún tipo de inclusa, que serían los orfanatos de la época. Y teniendo en cuenta que Setenil pertenece a la diócesis de Málaga en ese momento y tiene 3 inclusas, y una de ellas está en Ronda, está limítrofe con nosotros, tampoco se hace ningún tipo de referencia. No hemos encontrado ningún tipo de referencia al respecto. Si bien es cierto que hemos encontrado menores que aparecen como cabezas de familia, pero el grupo de hermanos concretos, si es uno, si son 2 o son 3, aparecen como cabeza de familia, aunque sean menores, presentados a veces por algún vecino que se ha hecho cargo, o bien que es
de la misma calle, cuando comprobamos que hace sus propias declaraciones. ¿Seguimos? Esta diapositiva la pongo porque normalmente en el antiguo régimen se establecía o se entiende que puede haber como una correlación en entender que una mujer cabeza de familia está vinculada o muy relacionada, va a estar muy relacionada con otras palabras, como son pobreza y soledad. Aquí en Setenil, como vemos en el diagrama, la mayoría de las mujeres viudas van a convivir con sus hijos o con algunos parientes, y las solteras, como ya hemos dicho, no aparecen conviviendo con ningún hijo, pero sí algunas aparecen conviviendo con parientes, y sí que la mayoría de ellas también aparecen como viviendo solas. La franja naranja más clara es la que representa a las mujeres que viven solas, ¿vale? También hemos detectado que hay algunas viudas que son mayores y que viven con sus hijos o con sus yernos. Cuando no son cabezas de familia, pero sí conviven, es decir, esa red de solidaridad se extiende, ¿no? Esa familia extensa aparece y se mantiene. Por tanto, no podemos ver claramente que, y vamos a ver con otras diapositivas, cómo las mujeres no viven solas y por tanto tienen algún tipo de recurso, ya sea por tierras o ganado o bien por la personalidad de sus hijos, para mantenerse. Pasamos a la siguiente. Aquí lo he puesto un poco más extendido, que digamos para ver un poco, como hemos visto, que la mayoría conviven con algún familiar. He puesto un poco, pues, bueno, que era un poquito más o menos que la media de hijos del Estado, en lo que estamos hablando de mujeres cabeza de familia. Después esto varía un poco en relación a, no mucho, pero sí puede variar los datos en relación a el resto de vecinos en conjunto. En la mayoría se sitúan con mujeres viudas. Lo he dividido en el porcentaje, digamos, en la indicación de viudas de menores de 40 años y mayores de 40 años, por el tema de si, como en la época se habla sobre todo del mantenimiento o no mantenimiento de las mujeres en el estado de viudedad, si veíamos si era conveniente o no conveniente el volver a tener segundas nupcias. Como en muchos sitios aparece, no hemos constatado, y el catastro evidentemente es una foto fija y nos impide hacer otra interpretación, si esas mujeres se mantendrían o no se mantendrían viudas a posteriori. Pasamos a la siguiente. Y nosotros hemos visto cómo el hecho de encabezar la mujer su familia no quiere decir en todo momento que esté abocado al tema de la pobreza. Hay cabezas de familia que tienen bastantes propiedades, otras están dentro de una media, y hay cabezas de familias declaradas pobres de solemnidad, ¿no? Como un título oficial de la pobreza, pero que tampoco es un reflejo de la pobreza real existente, porque vemos que algunas no tienen nada y otras poseen propiedades y están declaradas pobres de solemnidad, y que en principio entendemos que sería por la exención de algún tipo de impuestos que en esa época pues se podría dar por ese reconocimiento a personas pobres. Y también, de hecho, encontramos pobres de solemnidad con un tratamiento de doña, ¿vale? Por lo que entendemos que en otros tiempos tendría una situación social y pecuniaria
de otra índole, con otras propiedades, imaginamos. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos cómo hemos hecho un diagrama con ese tipo de propiedades. En general nos referimos a casas, tierras, ¿vale? Y sin propiedades ninguna, es decir, cuando en la relación no aparece ningún tipo de elemento por el que futuramente tributar. Vemos cómo la inmensa mayoría de las viudas tienen algún tipo de propiedad, parecen reflejadas algún tipo de propiedad, y también en las solteras. Y sin ningún tipo de propiedad, pues hay una minoría de mujeres. Por tanto, esto, pues lo que decía, nos indica un poco cómo se desarrolla su vida en la sociedad setenileña del siglo XVIII. Pasamos. Entonces, elemento esencial que nosotros considerábamos importante ver cómo se mantiene ese hogar, pues era el trabajo. Y como en el catastro se refleja la personalidad de, de cualquier tipo, es decir, la utilidad que puede dar una profesión, la que puede dar un bien, pues vemos que evidentemente se queda oculto mucho trabajo, porque la mujer, ya sea cabeza de familia o ya sea esposa en una familia al orden, pues se va a dedicar a hacer muchas actividades, evidentemente. Se dedica a elaborar la comida, a traer la leña, a traer el agua, a trabajar en el huerto, a trabajar en el corral que tuviera, trabajar en el campo, pero esto se queda fuera porque no se contempla en esta fuente documental ese tipo de trabajo. Sí que nos aparece que la mujer Isabel de Arenas, por ejemplo, va a tributar en lo industrial por ser hornera, pero no hay ningún horno de polla, de pan cocer, que tenga titularidad femenina. Los 6 existentes todos son de titularidad masculina. Pasamos al siguiente y vemos un elenco de profesiones que aparecen en el catastro en relación a los hombres. Pues menciono una serie de profesiones como jornaleros, labradores, alarifes, carpinteros. La inmensa mayoría en Setenil sí que aparecen como jornaleros, ¿vale? Y a pesar de que algunos de ellos tienen algún tipo de propiedad de tierras, pero se consideró por parte del Consejo y en su momento que solamente tributarían como jornaleros o se dedicaban a ser jornaleros. En cuanto a las mujeres, no aparece en el catastro de Ensenada, de Setenil, ninguna mujer con una profesión. Cierto que en otros catastros aparecen mujeres y alguna profesión. En Setenil no hay ninguna profesión. Podemos decir que la única profesión que aparece relativa es la de ser criada, pero tampoco va a aparecer como cabeza de familia ninguna mujer, porque todos los criados que aparecen aquí en el registro del catastro están conviviendo bajo el techo de la persona a la que le trabaja. ¿Vale? Pasamos. He puesto por eso, porque es la única profesión que aparece, la de criada, pues un diagrama donde reflejan las 47 personas que hemos detectado como criados y un par de sirvientes. Son 24 familias de las 400, en torno a las 400 que existen en Serenil, las que poseen suficientes medios como para permitirse tener un criado. De ellas, por ejemplo, 6 tienen más de 2 y uno, que es un presbítero, Francisco Cabrejas, tiene 7 personas
bajo como criados. Sí que es cierto que en el catastro se reconoce a la persona que tiene un criado la personalidad del criado, pero nunca la personalidad por ser criada, que tenga a su cargo. Y entonces es otra forma de discriminar a la mujer, porque a pesar de que podemos entender que es una profesión, tampoco aparece reflejada en el catastro como tal. De hecho, ninguna de las mujeres ni ninguna hacendada, como ahora vamos a ver, aparece con profesión. Pasamos a la siguiente y vamos viendo. Nosotros le hemos denominado eso de tentación de poder, porque evidentemente el papel de la mujer que tiene propiedades y va a tributar en principio, ¿no?, por esas propiedades, ¿no?, ese intento de realizar esa contribución única quería reflejar. Es importante ver cómo, ya decía antes, la inmensa mayoría de las mujeres tienen propiedades y pocas son las que no tienen. Y vamos a ver ahora un poquito algunas de las mujeres que aparecen como cabezas de familia y qué tipo... pasamos. Aquí he intentado reflejar un poco qué tipo de propiedades tienen, pues si algunas solamente tienen casas, que es una mayoría, otras tienen casas y tierra, otras tienen casas, tierras y ganado, otras tienen ganado y tierra solamente. Entonces he intentado ahí reflejar un poco, cuantear todas las mujeres y un poco lo que aparece que tienen de propiedades y de posibles tributaciones. Pasamos al siguiente. Como os decía, vamos a ver un poco algunas mujeres. Aquí una de las que aparece como una hacendada importante, Juana María de Vilches, y aparece como estado honesto. Yo le pongo soltera porque eso del estado honesto, como me parece ese tildamiento moral y religioso, lo he obviado, ¿vale? Pero aparece como estado honesto, de 60 años. La mayoría de la población tenemos la edad de las mujeres y de los hombres, pero no todos aparecen en la relación sus edades. Ella tiene diferentes casas ubicadas en las zonas más pudientes, que decíamos, de Setenil, y también posee bodegas. Setenil tiene unas 12 bodegas. De hecho, con posterioridad también se va a conocer Setenil como Setenil de las bodegas, ¿vale? Y viene de aquí. Y es dueña de un molino de pan y de aceite, aunque lo tiene aparte, digamos, a mitad con otra persona, un hombre en este caso. Tiene tierras de secano, tiene viñas, tiene olivar y tiene montes. Y la cuantificación, digamos, de ella sería unos 4.123 reales de vellón. Esto está bastante por encima de la media de los vecinos jornaleros, como decía al principio, que son la mayoría, que normalmente se va a catalogar la imputación en 180. ¿Vale? Por tanto, vemos que es una mujer que tiene un poder importante y que va a influir a la hora de dar trabajo, de decidir qué negocio hace o no hace con otros poderes económicos, hombres de Setenil. Seguimos con la siguiente mujer, que he puesto un caso también que es María Navarro, es una viuda, 40 años y tiene un hijo de 10 y por tanto, evidentemente, ella es la que en principio se hace cargo y es la única persona con la que convive su hijo. Por tanto, se entiende que debería ella ser la que lleva el peso de su hacienda.
Tiene 3 casas, también en una situación buena. Tiene 2 molinos harineros. Tiene tierras de secano, viñas, olivar, ganado cabrío, un cerdo, atocina. Decía al principio que había una carnicería, pero que esa carnicería no habría todo el año y, por tanto, los ganaderos que tienen cerdos van a hacer la matanza y a tocinar y vender al menudeo ese producto. Y ella es una de las que se le cataloga y se le imputa unos 400 reales solamente por eso. Por tanto, vemos que es una hacendada importante en Setenil. Seguimos avanzando en otros ejemplos. Doña Juana Josefa de Tello es soltera, tiene casa, tiene tierras y se le imputa la personalidad de su sirviente. Y se le imputa evidentemente lo que corresponde por el ganado y por las tierras, pero no porque ella sea, como decíamos, una hacendada, una labradora, ni nada de eso. Doña María Castaños, una viuda de 60 años, también se le imputa industrial de colono. Y María Barriga, que tiene esta casa, tiene ganado y tiene arrendada unas piezas de tierra de regadío y, por tanto, tributaría también por eso. Seguimos con algún ejemplo más. Doña Catalina Carrasco es una viuda de 46 años que convive con sus 2 hijos y con una hermana un poco mayor que ella y está declarada pobre de solemnidad y en la relación catastral no aparece con ningún tipo de propiedad, es lo que hablaba anteriormente. Hay pobres de solemnidad que evidentemente vivir y sobrevivir tienen que realizar determinadas tareas. Ella sería una de estas personas declaradas como pobres oficiales, igual que Marcelina de Medina, que es declarada pobre de solemnidad, pero tiene una imputación por la personalidad de su hijo y de sus 2 nietos en 540. Por tanto, esa pobreza no es real en algunos casos, en otros casos aparecen en la relación eh, de personas que aparecen en el catastro que no tienen ningún tipo de propiedades y también hay algún pobre de solemnidad hombre, pero la mayoría de los declarados pobres de solemnidad en Setenil son mujeres. Eso sí es cierto. Y por último, entiendo que la mujer forma parte activa de la economía social y económica de Setenil, a pesar de la invisibilidad que le acontece en su día a día y esa dependencia del hombre en general, pero que vemos, a grosso modo, que tienen eh, posibilidades de imputarse por industriales, ya sea por ganado, por tierras, y por tanto son personas que van a decir cómo también se vive o cómo se deja de vivir, pero sí con el pesar de que evidentemente no con la misma libertad que un hombre en la época podría tener. Y ya, por último, me gustaría acabar con una frase que me llamó la atención cuando la vi, que es una profesor Chacón, que dice que la mujer es la bóveda del edificio social. Y esta metáfora para mí señala pues la importancia que tiene la mujer y la invisibilidad sobre la que ha estado viviendo a lo largo de la historia, a pesar de ser parte fundamental de la conformación de la sociedad en la que hoy pues somos partícipes. Y con esto yo creo que he más o menos intentado hacer una explicación básica sobre lo que nos hemos encontrado en el catastro de Ensenada. Ahora, pues si os apetece realizarme alguna pregunta o plantear alguna cuestión, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Isabel. Bueno, yo te quería preguntar sobre todo porque
bueno, ante todo, darte las gracias por la ponencia, que ha sido muy, muy interesante y muy ilustrativa. Y mi pregunta es por un tema bueno, que a mí me interesa en términos generales, ¿no? Siempre que hablamos de historia, siempre que hablamos de fuentes primarias, como es este caso. Y me interesa, bueno, particularmente ver cómo lo has tratado, y es el problema de las fuentes y los silencios que tienen, ¿no? En este caso, pues, a partir, ¿no?, de los datos que da, y bueno, también de otros muchos estudios que se han hecho para otras localidades, como el tuyo, ¿no? Cómo desaparece, muchas veces hay elementos que desaparecen, ¿no?, que las fuentes omiten porque no los consideran importantes, no los consideran relevantes para su objetivo en ese momento, o de una forma más general. Y en este caso, pues bueno, como el trabajo femenino prácticamente no existe, pero no solamente, como tú bien has señalado, sino que además faltan mujeres. Faltan mujeres como cabezas de familia, no faltan, ¿no?, en porcentaje y en números, y faltan mujeres en las clases más populares. Yo, bueno, por parte de lo que sabemos y demás, aunque las circunstancias varían en cada localidad, uno de los motivos es que, bueno, pues que aparecer en el catastro no es el objetivo de nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo va a intentar esconderse de algo que es fundamentalmente para pagar impuestos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, curiosamente, quienes mejor se esconden del catastro van a ser las clases populares, ¿no? Por paradójico que parezcan, y quienes menos van a aparecer. No sé qué otro silencio, qué otros aspectos has encontrado en esta documentación que te hayan llamado la atención, que te hayan parecido que, bueno, pues que no se corresponden con esa realidad. Bueno, yo sobre todo sí que he visto una exhaustividad en el sentido de que aparecen personas, hombres y mujeres, como cabeza de familia y que no se les pone nada porque no tienen nada. Y en cuanto también hay una disonancia en cuanto a las planas que aparecen cada familia con sus componentes y después en la relación no aparecen. De hecho, yo he leído un montón de veces porque me llamaba la atención de que existe un sastre y se le imputa unos bienes, es decir, un salario, ¿no? No sabemos qué bienes tiene, pero es que este sastre no aparece por el catastro por ningún sitio. Se le menciona 2 veces en las respuestas generales, pero luego en las particulares no aparece. No hay rastro. Sí que aparece luego el médico, aparece, es decir, luego sí que han sido más o menos exhaustivos. De hecho, yo comentaba también el tema del juez delegado, que fue aquí Juan de Perea, que acepta una serie de sobornos, que luego la justicia lo detienen, vamos, es un caso así un poquito rocambolesco porque lo detienen en Grazalema, que es un municipio cercano donde se va a seguir haciendo el catastro, lo detienen en Ronda y después se escapa de la cárcel y se pierde, se le pierde al final la pista, pero se ve que, por ejemplo, yo decía, el marqués de Casatavares, Pedro de Moctezuma, que también es otro noble, pues catalogan sus tierras con menor categoría o calidad de la que le correspondería. Eso sí se repite. Ese intento por la ocultación del recurso real que tienes, de la calidad de lo que tienes, eso se oculta, sí se ve claramente, y de hecho pues tenemos el caso ya después que sí, que se supone que le ponen cortapisas a esas declaraciones, pero claro, los grandes terratenientes estaban e intentaban escaquearse bastante. Así, a modo de recordatorio, quería preguntarle que hasta qué punto sirve el catastro como un elemento, pues, legitimador de la representación femenina. Bueno, yo creo que el catastro tiene sus limitaciones. Estamos viendo que es una foto fija de un momento determinado y también a expensas de lo que declaraban, pero sí, como
yo bien he apuntado, decía, a ver, la forma de nombrar, la forma de reflejar si una mujer o no tiene una profesión o tiene una productividad, y ahí se refleja, ¿no? Se dice, de hecho hay algunos catastros que los intendentes tienen dudas y las respuestas oficiales les decían que como si se trataba de una mujer que casada, que trabajaba las tierras del marido o del señor, o digamos del amo al que sirve, no se le imputase la personalidad, esa productividad. Por tanto, sí que nos viene, sí que tenemos documentación, no solo de SETINIL, sino por otros tipos de catastros y de estudios que hay un reflejo real también de esa sociedad patriarcal existente. ¿Y nos podrías poner algún ejemplo de alguna mujer que aparezca en el catastro de 7000? Una mujer que aparezca, bueno, pues como una mujer independiente y no asociada a una figura masculina. Bueno, las cabezas de familia que aparecen sin ninguna vinculación son las de Estado honesto, que tienen esa vinculación moral, que son las solteras. Todas las demás son cabezas de familia viudas, pero siempre, siempre se hace referencia a cómo se llama el marido. Viuda de y el marido. Siempre. No hay ninguna. Solamente las solteras. Por último, en el caso, ¿no?, de que la figura, ¿no?, de la duquesa de Alba coincidiera con la elaboración del catastro, ella sería representada como una mujer independiente, en solitario, ¿no?, con todos sus dominios, su poder, o dependería o aparecería como viuda de su marido. Bueno, como decía en la anterior pregunta, en Setenil van a ser nombradas las mujeres siempre como viuda de, y en el caso de que no estuviese casada, como de estado honesto. En el caso de la duquesa de Alba, pues aquí estamos hablando evidentemente también de un sitio evidentemente rural. Por tanto, la forma de expresión y la forma también hay ese reflejo. Si se trata de una duquesa que evidentemente no vive en este ámbito, independientemente si decimos que es una mujer, pues el tratamiento sería el mismo, independientemente de la riqueza, porque las riquezas se imputan. Es decir, ahí no se escapa, ¿no? En ese sentido. Estamos en la ilustración, bueno, entrando en la ilustración con ello. Y sí que hay ya, por ejemplo, en Madrid, pues también se hacen salones de lectura, donde ya hay una preocupación porque las mujeres también forman parte de la historia y tienen que decir cosas. La mujer, evidentemente, estaría más ahí, ¿no? En ese ámbito urbano. En el caso de CTI, yo digo, si se sigue la sistemática, tendría el mismo tratamiento. Hemos visto que hay una hacendada importante que es viuda sin ningún problema, es decir, que no les tiembla el pulso en esa consideración. Desigual, ¿no? Pero no sé si te responde a la pregunta. Sí, bueno, Sí, si sí, me sí, permite perfectamente. añadir un pequeño detalle, el título nobiliario puede ser de ella, puede no ser del marido. La duquesa puede ser la titular y aunque sea viuda, es ella, ¿no?, la que aparece como cabeza incluso. Son casos un tanto excepcionales, pero ahí no necesariamente aparecerá como viuda, sino bueno, titular del mayorazgo si era ella la heredera y no lo era por matrimonio. Son casos un poco peculiares, ¿no?, un poco especiales, pero un poco reflejan también bastante bien este tipo de casos, ¿no?, como, bueno, pues la perspectiva de la sociedad con respecto a la mujer siempre está supeditada al marido, ¿no? Y cómo, bueno, pues también antes comentaba Isabel, ¿no?, cómo aparecen familias que no aparecen, que no se registran bienes, ¿no? Bueno, realmente es que no se les registran bienes
no se incorporan bienes de consideración, como que quien está haciendo el catastro consideren importantes, pues seguramente tendrán un sitio donde vivir, aunque sea una cueva, aunque sea algún chamizo o algo parecido, y tendrán alguna ropa y tendrán quizá algún animal o algo por el estilo. Pero en general el objetivo del catastro va sobre todo a las clases más elevadas, y ahí es donde bueno, pues donde se va a jugar más, ¿no? Uno a intentar que no se le imputen toda la riqueza, y lo otro a intentar, pues bueno, más o menos que se registre todo lo posible. Y bueno, curiosamente, ¿no? El papel de la mujer pues aparece aquí en todos estos ámbitos como pues casi como un acompañamiento, ¿no? Como algo de paisaje, puesto que no son las principales propietarias, ni muchísimo menos. Con propietarias me refiero sobre todo a que no ostentan, ¿no? La titularidad en casi ningún caso, solamente a esos casos excepcionales de viuda, etcétera. Y reflejan muy bien cómo siempre tienen que estar por detrás de una persona jurídica que suele ser un varón. La verdad que, bueno, por mi parte nada más. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no, pues agradecerte que hayas participado en estas jornadas, que bueno, pues que los estudiantes y desde la asociación Sapere Aude pues organizan todos los años con bastante esfuerzo y bastante ganas. Y nada más, hasta aquí esta conferencia, esta ponencia de hoy. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a vosotros por la invitación y ha sido un placer. Muchas gracias. Por último, recordar que el día 17 de marzo a las 4:30 tendrá lugar otra ponencia a cargo de Sofía Rodríguez, que tratará el tema de la guerra civil de las mujeres, antifascistas y reaccionarias cara a cara.